Arrancamos un nuevo episodio en La Guarida con los Panthers. Tenemos todo el análisis del partido inaugural de las Panteras de Carolina en contra de los Jacksonville Jaguars. No el resultado, evidentemente, que esperábamos. Y también estaremos platicando de la semana número 2 de la NFL en contra de los Cardenales de Arizona. Cómo se está preparando el equipo, ajustando y trabajando mucho para ese segundo partido de la temporada 2025. Junto a David Aranda, hoy estaremos llevándoles este análisis muy completo del podcast. Les saluda Toño Ramos. David, lo decíamos, había que llegar muy preparado para ese partido. La semana 1 te presenta muchísimos retos porque tú tienes algunas formas de competir durante temporada regular y cómo te preparaste primero en la pretemporada, el training camp, los jugadores que llevaste hasta el último día para poderlos evaluar. El equipo no tuvo quizás el rendimiento que todos esperábamos, pero creo que no es momento de apretar el botón de pánico como muchos están haciendo. Hay muchas cosas que corregir, hay mucho que trabajar, pero vamos también a detallar algunas de las cosas que vimos positivas del equipo en donde se puede construir. Creo que al final del día es un partido que tienes bastantes errores, que eso lo puedes terminar corrigiendo. No es algo que no encuentres una identidad o que no encuentres la brújula en este equipo. Hay cosas que tener que corregir y sobre todo esos errores puntuales que fueron los que desafortunadamente al final te costaron el partido, ¿no? Sí, definitivamente. Muy feliz de que haya regresado el fútbol de las Panteras de Carolina. En eso creo que coincidimos todos. No el resultado que esperábamos, pero nuevamente lo dijiste, no es momento de apretar el botón de pánico bajo ninguna circunstancia. Es semana 1. Esto es un maratón. Esto no es un sprint. Sí. Y en la NFL, semana a semana, tienes la oportunidad de demostrar, tienes la oportunidad de ganar. Hay equipos que empiezan 0-2, la temporada 0-3, 0-4, y aún así han logrado llegar a los playoffs. Digo, las Panteras tienen un largo camino. Como lo mencionaste, hay que encontrar la identidad de este equipo. Me gusta lo que hemos visto de las Panteras a lo largo del training camp. Tú y yo estuvimos en las prácticas muchas ocasiones. Lo que vimos en las prácticas definitivamente no se vio reflejado en este juego, pero espero que para la semana 2 podamos cambiar la página. Y puntualizar mucho en cómo este equipo al menos empieza, al menos produciendo, y lo vimos llegando. Hay 3 drives en particular que definen mucho el partido en contra de Jacksonville y que volvemos a lo mismo, las entregas de balón, los errores en cuarta oportunidad. Capitaliza por ahí Jacksonville de tus propios errores, son cosas que tú puedes corregir. Hay 3 series ofensivas en donde Carolina termina dentro de la yarda 30 de Jacksonville y te vas en 0 puntos. Y si tú ves la matemática del otro lado de cuántas veces Jacksonville aprovechó tus entregas de balón, sacó 10 puntos del fumble de Bryce Young y de la intercepción. Son puntos álgidos en el partido que te cambian por completo un encuentro. En la NFL se define esto así, ¿no? De detalles, de momentos, no necesariamente nos vimos superados por parte de Jacksonville. Hicieron su trabajo, por supuesto, fue un equipo oportunista que Olo Kwon hizo muy buen trabajo en defensiva. Bryce Young, por supuesto, él es el primero en decir y lo declaró durante la semana. Son mis errores los que quizás están poniendo al equipo en una posición no adecuada, pero yo vi al equipo correr la pelota, yo vi al equipo distribuir un poco más el balón. Tyrone McMillan hizo una gran exhibición como novato en su primer partido, y hay un dato que particularmente nos puede detallar un poco de qué es lo que ofensivamente hizo este equipo. Operó bien la ofensiva, tanto Canales y compañía, no concretaste los drives, pero solo tener 2 despejes, solo tener 2 punts te indica que este equipo avanzó a la pelota, pero en momentos cruciales, en esos 3 drives que les digo, dentro de la yarda 30, hay un balón suelto y hay 2 oportunidades en cuarto down que no concretas. Ahí es donde en gran medida se está fraguando pues esta primera derrota de la temporada. Sí, definitivamente. Estas 2 oportunidades que fallaste de convertir en cuarta oportunidad fueron ahí, creo que como lo mencionas, el punto quiebre del partido, las entregas de balón. Jacksonville concretó muy bien en su momento cuando tuvo la oportunidad de robarte el balón. Pero creo que es importante recalcar la actuación de Tetaroa McMillan. Lo dijiste, a mí me encantó mucho lo que vi de este receptor. Un receptor de 6 pies, 4 pulgadas. ¿Sabes qué otros receptores son 6'4"? Igual que Tetaroa McMillan. Ahí te va. Randy Moss, Mike Evans y DK Metcalf. En ese estándar estaba nuestro receptor. Tuvo 67 yardas en su primer juego. Lo vi muy bien. Lo que vi de él me encantó. Lo vi muy, muy suelto. No vi que batallara tanto para hacer su primer juego como profesional. Y, Antonio, las manos que tiene. No, se increíble. llevó 2 recepciones, o al menos intentó hacer 2 recepciones a una mano. La longitud de manos que tiene, eso es el punto le fuerte. va a ayudar muchísimo en su carrera de NFL.
y hay que aprovechar este playmaker que tenemos en el equipo. Sí, es un receptor que vimos la química que tiene con Bryce Young, que lo hemos explicado, es el ex receiver de este equipo que va a ser la primera lectura, es quien tiene prácticamente la primera parte de la progresión de todas las jugadas para Bryce Young. ¿Cómo estira el brazo? Puede ser que no esté marcado por el esquinero. No puede tener tanta separación en todas las jugadas, pero al momento de regresar por la pelota estirando las manos, se desmarca. Ya creó la separación. Con eso es suficiente. Es como un jugador de baloncesto tratando de llegar a la pelota. Ahí hay un camino donde construir. Lo de Chuba Hubbard, decíamos, nos gustaría ver alternar un poco más con Rico Dowdle, que es ahí donde en el ataque terrestre creo que sí necesitaban incluir a Rico Dowdle. Le dieron un acarreo a Etienne. La línea ofensiva hace su trabajo, me parece que cumplió. Sabemos que la fortaleza de esta línea es al momento de bloquear para la carrera. Creo que sí necesitas un poquito más de variantes en el personal para correr el balón. Algo que me gustó mucho y es una tendencia, creo que se empieza a ver no solamente en Carolina y con Canales, pero en la NFL, la utilización de personal 12. Un corredor y 2 alas cerradas. Eso te abre muchísimo el panorama para poder atacar. ¿Y por qué lo decimos? Es un juego de ajedrez el fútbol americano. Claro. Y algo que están haciendo muchos coordinadores ofensivos y el propio Canales es que si tú pones doble ala cerrada, le estás prácticamente quitando un esquinero a la defensa rival y eso te puede ayudar a mucho más esquematizar algunas cosas, tener emparejamientos favorables. No siempre en personal 12 significa que son 2 tight ends para bloquear, porque vimos a Ja'Tavion Sanders involucrado, no quizás de la manera que se esperaba, pero la utilización de personal 12 es algo que creo que puede ser una tendencia para ayudar a bloquear, evidentemente por el juego terrestre, pero también para que tú en estas piezas de ajedrez quites a un esquinero rival y puedas emplear a Ja'Tavion Sanders un poco más en el juego de pase. ¿Qué viste además de esta ofensiva, David, que puedes empezar a construir? La ejecución es lo que tiene que ser mucho más puntual y cuidar la pelota, pero cuando ves que el equipo termina 8 de 15 en tercera oportunidad, y regreso a lo mismo, solo despejas 2 veces, el equipo avanzó las cadenas y hicieron un buen trabajo al momento de avanzar el balón. Cuando quieres concretar en zona roja es donde tienes que mejorar mucho más, ¿no? Sí, definitivamente en todos los lados del balón hay que ejecutar mejor, tanto del play calling hasta la ejecución de las mismas jugadas. Me gusta mucho lo que vi esta ofensiva. Me gustaría ver a Tommy Tremble que se adapte mucho más rápido. Sabemos que perdió muchas prácticas del training camp. Básicamente se reincorporó al equipo esta semana. Quiero ver a Tommy Tremble un poco más rápido, un poco más ajustado a la velocidad de juego, porque lo utilizaron bastante en el partido. Entonces, como lo mencionas, este personal 12 va a ser muy importante en el esquema de Dave Canales, en este esquema de correr el balón con Chuba Hubbard. El dinamismo que tiene que tener el backfield ofensivo también quiero verlo de aquí al resto de la temporada, que involucres más a Rico Dowdle, que involucres más a Trevor Etienne. ¿Por qué? Porque un Chuba descansado significa un Chuba más explosivo, un Chuba más rápido y un Chuba que te va a estar desgastando en las defensivas golpe tras golpe, porque Chuba también aguanta contactos, lo hemos visto. Y mira, al final del día, solo una captura. Josh Nijman tiene que jugar en el puesto de Ike Mekwonu, que viene de la apendicitis. Ojalá se pueda recuperar. Ya practicó ayer para estar listo el juego contra Arizona. Vamos a darles un poquito más adelante el reporte y qué esperamos de la disponibilidad de algunos jugadores. Creo que la línea ofensiva para mí pasó la prueba, no fue extraordinaria, pero Bryce Young también, algo que hizo muy bien el mariscal de campo de los Panthers fue extender las jugadas corriendo la pelota. Es parte del juego, es parte de saber que los pockets en la NFL no te duran para toda la vida y que cada vez duran menos por el tipo de atletas que hay en el lado contrario del balón, que van a querer presionarte. Creo que Bryce entiende que hay que tomar lo que las defensivas te dan. Claro. Y quizás en la intercepción que tiene la primera, hay una falta de comunicación con Liggett. Bryce no ve el safety bajando. Creo que Xavier Liggett también es uno de los jugadores que tiene que mejorar muchísimo en su concentración, en su juego de pies, en poder tener los 2 pies dentro en una recepción. Creo que se le pide mucho a Liggett porque se sabe el potencial que tiene. Fue una primera ronda. Creo que es un jugador que él también sabe que tiene que dar más, porque si tú viste cómo jugó Tyrone McMillan, tú quieres estar también al nivel de un chico que es novato, pero Liggett ya es su segunda temporada y Hunter Renfrow tuvo una bienvenida de regreso a la NFL en un par de golpes, pero es un jugador que en el slot te tiene que contribuir ahora que ya no tienes a Thielen, ¿no? Sí, esa intercepción desafortunada de Bryce Young, fíjate que revisando el video, la ruta de Xavier Liggett me hubiera gustado más que la hiciera un poquito más flat, paralelo a la línea. Si tú ves la repetición desde el ángulo, desde el sideline, puedes ver cómo Xavier Liggett, su ruta no termina en paralelo a la línea, empieza a correr un poco diagonal.
y eso le abre el camino a que el safety baje Claro. y tome esa intercepción. Después, la segunda intercepción de Bryce Young, un balón que le rebota en las manos a Rico Dowdle, que también tuvo que hacer por ahí un pase completo. Son errores que se pueden corregir y que a partir de aquí necesitamos ver que la ofensiva y la defensiva también ejecuten mucho mejor. ¿Qué me dices tú de la defensiva? La verdad es que me gustó lo que vi de la defensiva los primeros 2 cuartos. Por ahí Turk Wharton, que está en el reporte de lesionados para esta semana. Me gustó mucho lo que vi. Sinceramente Bastante fue un bien. jugador disruptivo en la línea defensiva. Estuvo ahí presionado. El contacto ahí que tuvo contra Travis Etienne. Estuvo en la cabina, nos tomamos la cabeza. Te das Estuvo cuenta muy bueno. el refuerzo que trajiste y lo que Definitivamente. te puede dar Turk, ¿no? Que creo que sí tiene un tema por ahí muscular. Sí. Puede ser que no llegue al partido contra Arizona. Tener una línea defensiva sana, importantísimo. Yo, dentro de los parámetros del partido, antes de ese acarreo de Etienne de 70 yardas, la defensiva estaba controlando lo que podía. Claro. Y Brian Thomas, que era el jugador que había que seguir y que había que marcar, tanto Mike Jackson Estuvo como J.C. desaparecido. Horn hicieron muy buen trabajo. Travis Hunter tuvo por ahí sus momentos. Creo que Brenton Strange, el ala cerrada, es una tendencia que vamos a tener que corregir porque ese centro de la línea defensiva, perdón, de la defensa en general en los linebackers, van a batallar defendiendo a las alas cerradas. Y vaya que esa semana tenemos una prueba muy fuerte con Trey Trey McBride. McBride. Se tienen que preparar mucho. Trevin Wallace no lo vi muy concentrado. Esa unidad de apoyadores, tienes que jugar con lo que tienes ahora. Se Definitivamente. sigue extrañando mucho lo de Josie Jewell, pero creo que son tanto Rosewood como Trevin Wallace los mismos que tienen que empezar a corregir. Pero todo empieza en el frontal, todo empieza en la línea de golpeo y Turk Wharton creo que dio el ejemplo de cómo vengo yo de un programa ganador como Claro. Kansas City, el talento que tiene Turk Wharton. Derrick Brown, también lo extrañamos mucho el año pasado, tuvo una jugada presionando a Trevor Lawrence, le marcan holding. Esas cosas también hay que tomarlas a consideración porque Sí. tú ves las estadísticas, David, y dices, bueno, no tuvimos capturas otra vez, ¿qué está pasando? No presionas al mariscal de campo. Hay un intentional grounding de Trevor Lawrence después de la presión de Ishan Robinson que pudo haber sido una captura. El holding que le hacen a Derrick Brown Pudo era haber una sido captura. otra, claro. Esas presiones, esas jugadas se van a traducir en capturas al mariscal de campo, no van directamente al libro de estadísticas, donde yo sí creo que Ejiro Evero tiene que empezar a rotar un poco más su personal es en los pass rushers. Y creo que si drafteaste a Nick Scotton en segunda ronda y a Prince Liuman-Mielen en tercera, les tienes que dar más repeticiones porque no hay manera de saber qué tan buenos o malos son si no los pones a jugar. Sí, definitivamente. Creo que este es un punto a mejorar para la semana 2 y para el resto de la temporada. Creo que tenemos que ayudarle a nuestra línea defensiva también. Ejiro Evero tiene que blitzear un poco más. Tuvimos 5 blitzes en el partido. 2 de Christian Rosewood, 2 de Trevon Merrick y 1 de Trevin Wallace. Creo que si tu línea defensiva no está llegando al quarterback contrario, entonces ayúdale. El año pasado lo vimos contra Kansas City. Por ahí J.C. Horn también te puede blitzear. Sí. Tienes que encontrar la manera Sé creativo en la que tu también, ¿no? defensiva, Ayúdale a tu personal. Exacto, Sí. en la que tu defensiva pueda crear esa presión que digamos, el equipo contrario también juega. La Claro, línea ofensiva claro. también juega. Y en algún momento, como lo vimos en Jacksonville, van a aguantar a tus frontales. Entonces empieza a bajar por ahí a safety, por ahí al corner. Empieza a jugar con estos cruces en la línea. Empieza a disfrazar un poco los disparos. Eso Sí. es a mí lo que me gustaría ver de la defensiva a partir de ahorita. El punto de énfasis empieza en detener la carrera, que no fue para nada bueno el partido anterior contra Jacksonville, más allá de lo que le hemos dicho de mantenías más o menos todo controlado hasta el acarreo 70 yardas de Etienne. En la NFL se define mucho los partidos por entregas de balón, conversión en tercera oportunidad, jugadas explosivas que tú permites y, por supuesto, efectividad en zona roja. Casi ninguno de esos rubros Carolina los dominó, solamente la conversión en tercera oportunidad, pero no capitalizaste dentro de la zona roja. Son las cosas que se tienen que corregir. Si tú controlas esas 4 rubros estadísticos, vas a estar muy cerca de ganar en la NFL, pero permitir otra vez 200 yardas por tierra, más allá de que el volumen lo pudiste controlar y solo hubo una jugada de 70 yardas, sí, es un punto de énfasis donde este equipo tiene que empezar a mejorar. Hablabas de los safeties. Trevor Merrick estuvo muy activo y Merrick lo vimos jugando muy cerca de los linebackers. Creo que va a ser el territorio donde él va a estar apoyando mucho a los linebackers y jugar cerca de la caja, cerca de la línea de golpeo, porque te puede cubrir una ala cerrada, te puede ayudar a detener la carrera. Tuvo varias tacleadas, tuvo también un par de contrabloqueos que no los hizo muy bien. Por ahí Brenton Strange se lo pasó como tren por encima, pero es un jugador que va a estar muy activo. Mi pregunta va a ser, ¿estás cómodo con Nick Scott atrás de safety? ¿Vas a tener que rotar con Leighton Ransom? ¿Puedes ocupar a Demani Richardson también? En esa carrera de Trevor Etienne,
si Nick Scott tiene un mejor tacleo sabiendo que él es el último hombre, no existe una carrera de 70 yardas. Esos detalles, David, de falta de ángulos, malos tacleos, influyen mucho. Son esas como jugadas escondidas dentro de una estadística que te puede ayudar a ganar o perder un juego. Ayer lo comentó Coach Canales en conferencia de prensa porque justamente le preguntaron, oye, ¿cómo le enseñas a jugadores profesionales a sus ángulos de tacleo? ¿Cómo taclear? Y ayer lo mencionó, dijo, en la práctica el coach Ejiro Evero, fue el líder en unos drills de tacleo. Cómo poner tus pies cuadrados, cómo doblar tus rodillas, cómo cruzar tu casco. Tuvieron ese periodo en la práctica. Entonces, espero que para este partido el tacleo se vea mucho mejor. Quiero ver a Lathan Ransom. Sí. Lo vimos, lo conocemos. Es un jugador, es un golpeador nato, de esos kamikazes que le llaman. Espero que en este partido lo podamos ver, sobre todo si Trevon Merrick va a estar jugando más en la caja, cubriendo a Trey McBride. Esperaría ver un poco más involucrado a Lathan Ransom, a Demani Richardson, que también tuvo un muy buen training camp. Por ahí, elogiado por J.C. Horn en su momento, dijo, viene de una universidad como Texas A&M, sabe lo que es jugar el SEC Bowl, que es la mejor conferencia en el fútbol americano estudiantil de los Estados Unidos. Está preparado para la NFL. Entonces, creo que tenemos que ver esta variedad de Ejiro Evero para el partido de la semana contra Arizona. Sí, un 26-10 de Jacksonville que no deja a gusto, por supuesto, a nadie y que no es la manera como tú quieres arrancar una temporada. Pero creo que ya empezamos a analizar estas directrices que el equipo tiene en donde se puede construir algo y lo hemos enfatizado. Son puntos muy, muy marcados, claves, errores, detalles que te cuestan los partidos. Todo empieza por proteger la pelota, ser efectivo en la zona roja y detener la carrera. Son los 3 puntos en general que ese equipo tiene que ir mejorando. Para el partido contra Arizona, David, empezamos ya a platicar un poco de estos matchups que pueda haber, las claves. Trey McBride, creo que vamos a tener que seguir hablando de él porque Arizona va a ver el film y vieron que Strange le pudo hacer daño a esa zona de linebackers de Panteras. Vas a tener que preparar muchísimo a Trevin Wallace en este partido, que lo vimos por ahí un poco perdido en play actions, tiene que estar más enfocado en la jugada. Rosebaum al final del día, él es quien llama las jugadas en defensa, tiene la comunicación con Evero, suelta un poco más a Trevin Wallace, pero eso que dijiste de Trevon Merrick, estar cerca de la caja para cubrir a McBride, creo que va a ser uno de los matchups a seguir en ese partido contra los Cardinals el próximo domingo. Sí, para este partido de los Cardinals hay 6 jugadores diferentes titulares en nuestra defensiva a comparación del partido que tuvimos el año pasado. En teoría, y como hemos visto al equipo, la defensa tendría que aguantarte un poquito más el partido. Sabemos que van a estar buscando a Trey McBride, sabemos que van a correr el balón también. Y ojo, porque también hay que cuidarse de Kyler Murray. Sabemos que es un quarterback que puede correr el balón, que puede alargar las jugadas. ¿Cómo vas a ajustar a Kyler Murray? A mí me gustaría ver un poco ahí a Trevon Merrick en esta posición híbrida. No sé si llegaste a ver el partido de los Jefes contra los Cargadores en Sao Paulo. Derwin James. Él era un tipo espía en esta defensiva de los Cargadores. Me gustaría ver a Trevon Merrick si el partido empieza a desenvolverse de esa manera en la que Kyler Murray te empieza a correr. Me parece que Kyler Murray tiene el récord de la jugada más larga recorrida por un quarterback hace como 2 años, estando cerca de la zona de gol. Entonces no puedes darle tiempo a Kyler Murray. Vas a tener que ser creativo con cómo lo presionas. Vas a tener que cerrarle esos carriles de escape por afuera. E inclusive tener por ahí un espía en el centro si Kyler Murray empieza a correr por el centro. Y creo que una de las maneras para presionar a mariscales de campo tan móviles es primero ataca al centro. Sí, definitivamente. Y les quitas el pocket ahí. Obviamente, córtale sus salidas, como dices, en el exterior con pass rushers que no necesariamente tienen que llegar a hacer la jugada, pero sí quitarle sus salidas por fuera. Claro. Pero para mí, Derek Brown es un partido donde yo lo quiero ver comiéndose el centro de la línea ofensiva de Arizona. El punto más rápido para poder detener a mariscales de campo móviles es presionándolos por el centro del pocket y creo que Derek Brown puede tener un partido importante. La línea ofensiva de Arizona batalló un poquito en contra de Nueva Orleans. Termina Arizona ganando ese partido al rival divisional de las Panteras, así que Cardinals viene de ganar. Es un equipo que el año pasado en tiempo extra les ganamos acá en el Bank of America. Creo que ese partido, David, para mí fue este es el equipo de Canales. La victoria del año pasado en contra de los Cardinals, cuando ellos buscaban todavía playoff, esa resiliencia, ese estilo físico de Carolina de correr la pelota, un Bryce muy fino, eso es lo que queremos volver a ver. ¿Cómo lo replicas a una nueva temporada? No es magia, no es, bueno, vamos a copiar lo que hicimos y regresamos a hacer lo mismo. Necesitas
seguir ejecutando de mejor manera y trabajando. Pero creo que ese es el ejemplo de cómo Canales quiere este equipo. Jonathan Gannon lo sabe, el coach de Arizona, y lo recordaba en la rueda de prensa de ayer de cómo les costó competir contra Carolina y que respetan mucho lo que hace Canales. Marvin Harrison también es un jugador que lo vimos contra Nueva Orleans, no tan activo, sí anotó, tuvo un par de jugadas interesantes. Ese es, creo que por ahora de la defensiva, los dos corners es lo que me deja un poco más tranquilo, ¿no? Tener a Mike Jackson y a J.C. Horn, que va a estar por ahí Michael Wilson, que va a estar por ahí Greg Dortch, que tienes la asignación principal que sea Marvin Harrison, pero para mí el receptor 2 de este equipo es Trey McBride, partiendo de ala cerrada, ¿no? Sí, definitivamente yo también me siento muy tranquilo con el perímetro que tenemos con nuestros corners. Por ahí te comentaba, me gusta mucho que J.C. Horn haya sido el cuarto capitán del equipo. A mí me hubiera gustado verlo con el parche, también te soy sincero, pero me gusta esta forma en la que Coach Canales dice, ¿sabes qué? Solo 3 capitanes y vamos a estar designando uno más para el día del partido. Has ganado 7 de los últimos 8 juegos en contra de Arizona, incluyendo 2 de visita. El año pasado las claves del partido fue la intercepción y el fumble que tuviste contra ellos y sobre todo que capitalizaste de 7 una de esas entregas de balón. Algo muy importante y que hay que recalcar, solo tuviste un 3 y fuera en tiempo regular el año pasado. El segundo 3 y fuera fue en tiempo extra, pero la ofensiva del año pasado se vio muy bien. Hay que correr del lado derecho de la línea. Eso lo sabemos, Chuba lo sabe. Moulton y Robert Hunt detrás de ellos. Sí. Y yo también te lo dije el año pasado cuando estábamos anunciando el juego. Yo quiero ver que Dave Canales corra detrás de su mejor liniero ofensivo, que es Robert Hunt. Vamos a hacerlo todo el partido. Ahí Chuba Hubbard tuvo 152 yardas por tierra. Es algo que quiero ver replicado en este partido. Y así abres también la posibilidad del play action. En este personal 12, con esta nueva adquisición que tienes de Tetairoa McMillan, tienes la posibilidad de abrir tu abanico de jugadas durante el partido y creo que es aquí donde vamos a ver otra vez la identidad de Coach Canales para el equipo. Y Arizona, que se reforzó bastante bien en defensiva, hay que decirlo. Josh Sweat, un pass rusher que trajeron en agencia libre, que viene a ser campeón con Filadelfia, un jugador peligroso que tanto Taylor Moton como esperemos Ike Ekwonu regrese a jugar, que parece que con las prácticas que ha tenido Ike ya estaría de vuelta como tackle izquierdo. El novato Will Johnson fue gradeado como el mejor defensivo rookie de la semana 1 en la NFL y va a enfrentarse a otro novato como Tetairoa McMillan. Ese es un enfrentamiento que yo también estoy muy, muy ansioso de ver. Will Johnson lo vimos en Michigan, tuvo muchas lesiones, por ahí bajó un poquito el stock de él en el draft. Por la rodilla. Sí que pensaban que era un tema crónico. Sí. Lo vimos muy bien en contra de Chris Olave y Nueva Orleans. Will Johnson es un tipo que si tienes un shutdown corner y como Carolina lo tiene con J.C. Horn, te tiene que ayudar también a tu línea defensiva. ¿Y por qué lo decimos? Es un efecto dominó. Claro. Si tú con tus esquineros no le das separación a los receptores rivales, tú le estás comprando tiempo a tu línea defensiva de llegar a presionar. Ahora, cuando tienes un quarterback como Kyler Murray que el tiempo lo duplica porque alarga las jugadas y corre muy bien la pelota o sale del pocket, Bryce también lo está haciendo. Si no estás generando esas presiones que la defensiva de Carolina tiene que hacer impetuosamente en contra de Arizona y el resto de la temporada, tus esquineros se tienen que ayudar a mínimo comprarte tiempo y lograr hacer una jugada. Pero bueno, regresándonos al tema de la defensa de Arizona, que Jonathan Gannon es un coach de perfil defensivo, fue el coordinador defensivo hace unos años de Indianapolis. Will Johnson le está ayudando justamente a lo que digo, a cambiar un poco la cara y comprarle tiempo a Josh Sweat y que pueda presionar. Creo que son dos jugadores que hay que estar muy, muy pendientes de ellos en defensiva para el siguiente partido. Sí, definitivamente me gustó lo que vi de Will Johnson, te soy sincero. Un jugador que cayó en el draft debido a esa lesión, pero demostró en el día del campo que está listo, que es un corner, un lockdown, como eso se les conoce, la isla por ahí. Pero estoy confiado en lo que podamos ver de las Panteras en este partido. Te soy sincero, me gusta mucho lo que veo de Tetairoa McMillan. El día de ayer también pude ver a Hunter Renfrow tomando más repeticiones, sintiéndose un poco más cómodo, recibiendo más pases de Bryce Young, creando esta conexión y esta química, porque lo vimos en el partido contra Jacksonville. Sí, tienes que encontrar ese Adam Thielen ahora, ¿no? Claro. Ese jugador que en cuarto válvula, down y en tercera la jugada es a él. Sí, el jugador al que dices, con este voy porque este tiene las manos más seguras. Tercera y Renfrow. Así es. Básicamente sí, hay que buscarlo otra vez. Y definitivamente este partido va a ser un partido, espero que sea muy
muy benéfico para Ja'Tavion Sanders. Creo que también es un partido que se presta para que Ja'Tavion Sanders empiece a soltarse más, a que tenga más recepciones, que esté mucho más involucrado en el juego, porque volvemos a lo mismo. Arizona va a estar esperando a que corras con Chuba Hubbard. Sí. Y entonces, eso es lo que te ayuda. Van a bajar a Buda Baker a la caja. Definitivamente eso Buda te Baker ayuda va a a ti. estar ahí, ¿eh? Claro, a ti te ayuda. Haciendo que las expectativas del equipo rival sea correr el balón. Con eso ya tienes el play action asegurado. Y tienes la amenaza vertical ahora de Tyrone McMillan, que lo vimos también justamente con los Jaguars en esa cuarta oportunidad que buscan largo a Tyrone. También el personal que tú pones, como lo hemos dicho, condiciona lo que la defensiva puede hacer. Y si tú ves que solamente hay un safety atrás, vas a poder encontrar más amenaza vertical. Una muy buena trayectoria de poste de McMillan, que quiere buscarla a una mano, no puede sacar el otro brazo para bajar el balón. Son detalles que te cambian un partido. Si esa jugada, esa anotación, estás en el juego y se vuelve un partido nuevo, ¿no? No podemos quedarnos en el tema de, bueno, es que se aplazó el partido una hora. El partido se aplazó para los dos, ¿no? Claro. Y hubo un equipo que, sobre todo la defensiva de Carolina, regresó aletargado a ese partido. Al menos en Arizona no va a haber retraso por tormenta porque, bueno, es cerrado y no llueve en Arizona para nada. Pero es un partido que hay muchas cosas que corregir y que la frustración quizás colectiva que tenemos es que el equipo jugó no tan mal como para perder 26-10 contra Jacksonville, y que ahí es donde, si tú quitas esos errores, esas entregas de balón, ejecutas mejor en cuarto down, es un partido nuevo. Es un partido completamente distinto. Pero para ti, David, dame 2-3 claves para el juego contra Arizona. Ya hablamos del matchup de Trey McBride, el volver a correr la pelota, el cuidar el ovoide. ¿Por dónde más tú ves que se pueda definir el partido? Justo aquí escribí, puse, tenemos que ser agresivos en los dos lados del balón. Ofensivamente, tenemos que estirar el campo verticalmente. Ya tienes las armas, ya tienes el personal, ya tienes al quarterback. Defensivamente, creo que necesitamos ser más agresivos. Eso es una realidad. Y Yuri tiene que mandar más blitzes, encontrar esa manera en la que puedas... O como tú decías, confunde un poco al quarterback, ¿no? El parado defensivo. Lo veíamos con Jacksonville. Ponía 7 hombres en la línea y de pronto se echaban para atrás. Sí. Quiero ver ese dinamismo en la defensiva de Carolina. Y importante, tú tienes que salir a establecer el ritmo del juego y no esperar a ver qué Arizona es lo que hace. ¿Qué fue lo que vi en este partido de semana 1? Creo que salimos ahí un poco a tantear el juego, a ver qué nos enseñaba Jacksonville. Yo quiero ver al equipo que se paró en contra de Kansas City el año pasado y en contra de Filadelfia, porque sabemos que ese es el equipo que es capaz. Claro. No me gustaría ver un equipo que se rebaje al nivel del contrario al que estás jugando. Creo que semana 1, por ahí relajados un poco, coach nuevo, Jacksonville no es un rival que haya estado en los playoffs, pero cuando te enfrentas a equipos de playoffs o los equipos que jugaron en el Super Bowl, ahí sí tienes que demostrar. Me gustaría ver que este equipo desde el primer snap ponga el tono del juego, y sobre todo porque Coach Canales, y no uno, no dos jugadores, no tres jugadores, lo mencionaron, vamos a hacer un equipo físico. Yo quiero ver a qué se refieren con ese equipo físico. ¿Vas a ser un equipo que domine las trincheras o vas a ser un equipo que sea agresivo en los tacleos? Yo quiero ver a qué se refieren con ese equipo físico y a ese equipo que ellos dijeron que el resto de la liga no se quería enfrentar. Yo quiero ver ritmo. Yo quiero ver un sentido de urgencia, como tú decías, desde el primer snap. No estar desesperado por una victoria, porque eso tiendes a equivocarte y a sacar más errores, pero sí el alinearse rápido, el que los snaps de Corbett, que vimos algunos snaps que no fueron muy buenos, corregir, limpiar, un partido limpio, corregir esos detalles de alíñate, ¿no? Ten tiempo por si quieres hacer un checkdown, si quieres cambiar la jugada, no te apresures al momento de sacar la pelota porque le quitas tiempo a Bryce para ir identificando qué está poniendo la defensiva. Ese sentido de urgencia es desarrolla las jugadas rápido también. No te equivoques en un mal centro porque eso ya no sale el bloqueo de trampa a tiempo. O ya no le entregas la pelota. O el pase pantalla ya no salió. Ese tipo de muletillas que yo le digo, las tienes que ir limpiando porque ya no estás en pretemporada. Así que un sentido de urgencia alto en contra de Arizona, que ya hemos repasado el historial, como bien decías, David. Carolina usualmente le gana a Arizona. No puedes jugar con el usualmente les ganamos. La historia no juega. Hay que ir a competir porque no quieres caer 0-2. Pero un equipo como Arizona, que sí ganó su primer partido, también va a querer mantenerse en esa competitiva NFC West y buscar en su partido de apertura en casa tener una buena exhibición por ese equipo de Carolina. Yo lo quiero ver con hambre, corrigiendo esos detalles y jugar con un mejor tempo, un mejor sentido de urgencia. David, ¿algo más que quieras agregar para ya? Sí, definitivamente. Esto es un proceso. No hay que apretar los botones del pánico. Es un proceso que lleva tiempo. Por aquí
te traigo algunas estadísticas de coaches importantes en la NFL. Bill Belichick con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Su primera temporada, 5-11. Su segunda temporada empezó 0-2. Imagínate si ahí ya hubieran apretado el botón de pánico. Esa temporada que terminó el Super Bowl. Andy Reid con Filadelfia. Su primera temporada, 5-11. Su segunda temporada, 1-2. Así empezó. Y de ahí, récord ganador y playoffs. Buen punto, ¿eh? Y ahí te va. Jim Harbaugh, el coach de los Cargadores al día de hoy, en la Universidad de Michigan, le tomó 9 años conseguir el campeonato nacional. Es un proceso de construir el equipo, construir la identidad. No hay que desesperarse. Sabemos que la temporada de NFL es larga y otra vez es un maratón, no es un sprint. Sí, es larga, pero se te puede ir pronto, así que el ajustar a tiempo, la evaluación semanal. Eso también es importante. En la NFL es semana tras semana, no te puedes quedar con si ganaste o perdiste la semana 1, tienes que redoblar esfuerzos para la siguiente. Hay un tema interesante que este domingo vamos a ver a los 2 jugadores en activo que tienen más partidos en la NFL hoy en día. Calais Campbell, que parece que nunca se quiere retirar, de un tipo que es un mastodonte en la línea defensiva, y nuestro J.J. Jansen, los 2 jugadores en activo con más partidos. Ya les vamos a seguir compartiendo más de todas esas estadísticas en la transmisión del juego. Los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo. El partido es por la ventana de la tarde, es a las 4 de la tarde, tiempo del este, allá visitando a los Cardenales de Arizona. David Aranda, Toño Ramos, nos despedimos de esta emisión, saludando a Jaime, que hoy tuvo que ir a trabajar, porque alguien tiene que trabajar en esta familia, pero vamos a estar nosotros 3 llevándoles la crónica del partido el próximo domingo. Los esperamos en la siguiente edición de En la Guarida con los Panthers. Keep pounding.